esperar lo que resta de las clases teóricas, porque su examen creo que ya va a estar más pronto de lo que pensé. Querían que sea el 15, creo, ¿cómo es? El 16 de octubre, pero imposible, ¿no? Porque no daba el tiempo. Pero de una vez vamos a ir terminando las teóricas para que ya se pueda determinar bien cuándo va a ser su examen. Entonces, la, la última clase habíamos dejado algunos conflictos cognitivos. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí está. Y bueno, en los que habíamos quedado son estas preguntas. ¿Qué es diferenciación o especialización de una célula? ¿Quién se parece más a un tejido de origen, una neoplasia benigna o una maligna? ¿Quién es más diferenciada, una neoplasia maligna? Eso está mal, ¿no? Una benigna o una maligna, ¿no? Ahí, estoy dando escrito ahí. ¿Qué diferencia hay entre una neoplasia maligna y benigna a nivel clínico? ¿Qué diferencia hay entre una neoplasia maligna y benigna a nivel histopatológico? Aunque no crean, estas preguntas abordan un mismo contenido, un mismito contenido, pero desde diferentes ángulos. La diferenciación es el grado de especialización de una célula, es el grado de madurez también podríamos decir así. Las células con diferenciación terminal, por ejemplo, cerebro, neuronas, etcétera, ustedes ya han visto que que casi la mayoría de este tipo de células tienen muy poca probabilidad de poder dividirse. Eh, y ahí nos da una pregunta adicional, ¿no? ¿Cómo puede existir neoplasias si son proliferaciones descontroladas, por ejemplo, en corazón, un rabdomioma o un astrocitoma en el cerebro, ¿no? Pero bueno, esta diferenciación es el grado de especialización, o sea, cuando tenemos una mutación, vamos a decir así, pero no una mutación en cualquier gen, porque una neoplasia es una proliferación descontrolada, descoordinada. ¿Por qué? Porque el que coordina, el que controla el genoma, no está funcionando bien. Hay mutación, pero en un grupo de genes. Este grupo de genes se llama protooncogenes, o sea, antes de ser genes mutados. Aunque protooncogen suena a que es algo ya algo neoplásico, no. Proto es antes de ser. Entonces, un protooncogen activado, por ejemplo, se da en la hiperplasia y eso es normal. Una hiperplasia que es una adaptación celular y es normal. Pero cuando muta un protooncogen se llama oncogen. El gen que les he repetido que vamos a ver un montón de veces es el gen P53, que tiene eh, muchas funciones, entre ellas activar la división celular. Entonces, cuando una célula va mutando, pero en protooncogenes, en realidad, ahí recién estamos hablando de una neoplasia. ¿Por qué? Porque si cualquier mutación fuera considerada como neoplasia, y neo es nuevo crecimiento, ¿y a qué nos referimos con nuevo crecimiento? Porque alguien me puede decir, la hiperplasia, doctor, también tiene nuevas células. Sí, pero no nos referimos a esas células nuevas como tal, sino a células nuevas con diferente genoma en protooncogenes. En la hiperplasia, por ejemplo, que es una división controlada, no hay alteración del genotipo, pero sí del fenotipo. ¿No ve? El código genético está intacto, solo que está activada una secuencia como por ejemplo el P53 que hace que se divida la célula. Ahora bien, cuando hay mutación en protoncogenes, entonces la división no está controlada y se descontrola y acumula más mutaciones en sí, porque una de las funciones del P53 es arreglar o reparar el DNA.
Entonces no puede arreglar reparar el DNA, entonces se dividen más rápido, no, se dividen más veces las células y adquieren mayor número de mutaciones. Entonces, esas mutaciones hacen que el tejido se desdiferencie, que ya no esté especializado, es decir, que pierda su madurez, que pierda su diferenciación o especialización. El grado mayor, así, anárquico, vamos a decir así, de no especialización, es decir, que no se parece a nada, que cuando un patólogo tú le mandas una biopsia y ve al microscopio y dice, pucha, qué chingadera es esta, que es un tumor extraterrestre, que está tan mutado que las células son grandes, pequeñas, medianas, o sea, está tan mutado que no puedes precisar ni la estirpe, que ya hemos dicho que son dos estirpes nada más, existen epitelial y mesenquimatosa, y dentro de la epitelial y mesenquimatosa hay un montón de orígenes. Cuando no se puede determinar ni la estirpe ni el origen, está todo mutado, el grado de indiferenciación mayor se llama anaplasia. Para la OMS existen el grado de diferenciación entre G1, G2, G3 y G4. G1 bien diferenciado. Es decir, que el tejido mutado en protoncogenes se parece casi totalmente al normal. Moderadamente diferenciado. Está ni fu ni fa. Sí se parece a algo, pero no totalmente. Ese es un G2. Un G3 es pobremente diferenciado, es en inglés, pero ¿acaso el tumor tiene dinero? Entonces no, es poco diferenciado. Pero aún en el G3, el patólogo ve al microscopio y dice, ah, mira, está con células feas, está con células alteradas morfológicamente, pero aún esta partecita, esta celulita se parece al tejido de origen, o sea, tiene alguito de grado de diferenciación o especialización o madurez. Y el G4, que sería el de la chingada, que es anaplásico. Un G4 no te parece a nada. Entonces, un G4, un anaplásico, cuando un patólogo diagnostica esto, inmediatamente hay que pedir IHQ, inmunohistoquímica. Hay que pedir, para empezar, si no tienes la menor pinche idea de si es un sarcoma o un carcinoma, o sea, un tumor de neoplásico maligno de células epiteliales llamado carcinoma, y una neoplasia maligna de células mesenquimatosas llamado sarcoma, vamos a pedir bimentina y citoqueratina. Bimentina marca carcinoma, bimentina marca sarcomas, citoceratina marca carcinomas. Pero no es tan fácil como eso nada más, porque si no meteríamos a una computadora y listo, estos datos. Hay algunas neoplasias mesenquimatosas que marcan en ciertos marcadores epiteliales, sí. Por ejemplo, el sarcoma sinovial. El sarcoma sinovial igual tiene algunas veces ciertas variantes que puede marcarte una citoqueratina. Otro, el GIST, el gastrointestinal stromal tumor, el tumor del estroma gastrointestinal, es sarcoma, pero tiene algunas variantes que marca ciertas citoqueratinas, ¿ya? Entonces no es tan fácil como positivo bimentina, sarcoma, positivo citoqueratina, carcinoma, ¿no? Y aparte de eso, los estudiantes son de mi práctica, que ya hemos adelantado esto, los que son combinados, los carcinosarcomas, ¿no ve? Que marcan obviamente los dos. Entonces, ¿qué se parece más al tejido de origen de una neoplasia de origen, una neoplasia benigna o una maligna? Evidentemente, la gran mayoría de las neoplasias benignas que no tienen suficientes mutaciones, que no tienen el fenotipo matador, es decir, que el fenotipo que tiene de invasión y probabilidad de metástasis es que es probablemente benigno. El que se parece más al tejido de origen, por ende, es más diferenciado, más especializado y más parecido a la célula de origen, es más hacia benigno. El que es indiferenciado, el que tiene más mutaciones, el que tiene más probabilidad de invasión y metástasis, el que no se parece al tejido de origen, el que no está tan diferenciado, el que no está tan especializado, pues puede pensarse que
tiene características de malignidad. En general, porque hay neoplasias que están bien diferenciadas, pero son de la chingada. Y hay neoplasias benignas que están de la chingada, por ejemplo, algunos tipos de lipomas, que los ves de la chingada, las células están feas, pero son benignas. O sea que ni lamentablemente en medicina, como siempre, 1 más 1 no es 2, pero estamos hablando de la generalidad primero, ¿no ve? ¿Quién es más diferenciada? ¿Una célula neoplásica maligna o una benigna? Y entonces aquí ya se responde con esto de arriba, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una neoplasia maligna y benigna a nivel clínico? A nivel clínico es que una invade y la otra no, que una puede metastatizar y la otra definitivamente no. ¿Qué diferencia hay entre una neoplasia maligna y benigna a nivel histopatológico? Lo mismo. Por eso es que les dije desde el inicio que estas preguntas tocan la misma cosa, el mismo contenido. Entonces, evidentemente, si hablamos de la diferenciación de neoplasias o de la diferencia que hay entre la parte clínica y estamos hablando que una de las diferencias fundamentales es la metástasis, de acuerdo a todo esto, deberíamos entender por qué, porque una pregunta interesante sería, ¿por qué las neoplasias malignas metastatizan? Y la respuesta está en esto, otra vez, en el grado de diferenciación o especialización. A ver, una neurona, ¿qué grado de diferenciación tendrá? ¿Alto o bajo? ¿Qué grado de especialización tendrá? A ver, ¿qué dice? Una neurona. Alto, doctor. Totalmente alto, tan alto que es bien difícil que se pueda dividir, ¿no ve? O sea, es casi imposible in situ, ¿no? In vitro, quién sabe. Ya. Entonces, si yo pusiera una neurona del mismo paciente, la pusiera en el estómago, por ejemplo, ¿puede vivir esa neurona en el estómago? ¿Será? No, doctor, porque también depende de la neuroglía. Ya. O sea que muy especializada, muy diferenciada una célula, depende mucho de su microambiente para vivir. Es como usted desespero, ¿no? Si ustedes van a ser especialistas, luego subespecialistas, super especialistas, por ejemplo, en el gastro tenemos subespecialidad, tenemos especialidad de gastro, ¿no? Pero tenemos una subespecialidad de ERCP, o sea, de endoscopía avanzada. Pero si no tengo, si el médico que ha estudiado 7 años de medicina más 3 años de gastroenterología más 2 años de subespecialidad, si no le doy su microambiente, no le doy las condiciones, no le doy el aparato para hacer ERCP, ¿podría hacer ERCP con un endoscopio común o con sus manos? La respuesta es obvia que no. Entonces, cuanto más especializado está una célula, cuanta más diferenciada está, su microambiente también es específico para ella. Entonces, pregunto con esta información, ¿por qué las neoplasias malignas tienen capacidad de metástasis y por qué las benignas no? ¿Cuál sería la respuesta? Doctor, porque las neoplasias malignas se adaptan mejor a nuevos ambientes. ¿Por qué? Pero se adaptan mejor. Porque no están diferenciadas. Exacto. O sea, si yo pongo una neurona, aunque esté mutada, pero está muy parecida al tejido de origen y la pongo en el estómago, se va a morir. Pero si pongo una neurona que ya se ha mutado un chingo, que se ha vuelto anaplásica, la célula no tiene que tener, no es especializada, por tanto, no tiene un microambiente especializado. Lo único que le interesa a esa célula es nutrientes y oxígeno, y punto. Entonces, gran parte de la explicación de por qué una neoplasia maligna metastatiza es porque el grado de diferenciación es menor. O sea que una célula, una neoplasia anaplásica es de terror porque puede irse a todo lado, puede dar carcinomatosis, ¿no? Implantes por todo lado, ¿no? Eh, ¿Y a qué se debe esto?
a que tienen mayor número de mutaciones descontroladas, porque ya hemos visto esto en estas preguntas, ¿no? Más mutaciones, menos parecido al tejido de origen, menos diferenciado, menos especializado, mayor capacidad de invasión y metástasis. Dentro de la nomenclatura tenemos, no sé si hemos visto ya la nomenclatura con ustedes, a ver. Directamente nos vamos a ir al resumen de esto. Ya. En la nomenclatura, básicamente, no sé, años de años yo, bueno, mando mi sugerencia, pero les vale madres a los de los Robins esa sugerencia, porque generalmente cada 3 años, 4 años, mandan a varios patólogos, no solo a mí, a un montón de patólogos a los que pertenecemos al CAP, al Colegio Americano de Patólogos, nos mandan versiones beta de de los, de las versiones que van a salir del libro, antes de que salgan. Y algunas veces, algunas cosas que yo he criticado y otros patólogos también seguramente han coincidido, las han modificado, pero otras no. Y una de las cosas que sí o sí me parece que debería modificarse es la manera en que te explica la nomenclatura de las neoplasias el Robbins, porque es pura letra y no te enseña muy bien la parte básica. Tal vez te confunde más o lo que tiende el estudiante es a hacer una memorización de eso. Entonces ahorita vamos a ver de una manera clara, concisa, precisa, cómo es la nomenclatura de las neoplasias. Para mis estudiantes de práctica, esto ya, van a disculpar, pero vamos a tener que pasar igual esto, porque esto ya se lo saben de memoria, pero es necesario para todos los estudiantes del año. Dentro de la nomenclatura necesitamos conocer dos conceptos que serán evaluados en el examen. ¿Qué es origen y qué es estirpe? Generalmente confundimos al origen de una neoplasia, al origen celular me refiero, con la estirpe. La estirpe solo existe la estirpe de dos sopas, epitelial o mesenquimatosa. La organización de los epitelios es con una membrana basal. El mesenquimatoso no tiene membrana basal. El mesenquimatoso es tejido de sostén, hueso, cartílago, músculo, tejido adiposo, dentario, etc. El epitelial, como su nombre dice, epitelio, arriba del tejido mesenquimatoso generalmente está, y está delimitado con membrana basal. Si se pone en paredcitas, como paredcitas, así como ladrillitos, es un epitelio plano generalmente, y el epitelio plano sirve para aislamiento y protección. Cuando se pone en glandulitas como redonditos y las células no son planas y no son cilíndricas o cúbicas, un cilindro o un cubo dice que la forma hace a la función y la función a la forma, ¿no? Es para secreción o absorción. Entonces, estos epitelios, ya sean planos o cilíndricos o cúbicos, donde estén, siempre debajo va a haber un tejido mesenquimatoso, un tejido de sostén. Entonces, solo existe epitelial y mesenquimatoso. Ahora, dentro de los mesenquimatosos, tejidos de sostén, que sería como el apellido, solo hay dos apellidos, epitelial y mesenquimatoso. Dentro del mesenquimatoso hay un chingo de origen. Es como decir, apellido Villarroel, pero origen puede haber nacido en Santa Cruz, en México, en Cochabamba, en La Paz, no sé, en Oruro, ¿no ve? Entonces, mesenquimatosos hay un chingo de orígenes. Por ejemplo, origen muscular liso. ¿Dónde puede haber origen muscular liso? En un útero, en los vasos sanguíneos, en el intestino, en el esófago. Entonces, un chingo de orígenes. Mesenquimatoso de cartílago, condro. Cartílagos hay en un montón de lugares, hasta en la nariz, ¿no ve? Tejido adiposo, está como tejido celular subcutáneo, está en las vísceras. Entonces hay un chingo de orígenes, pero solo pertenecen a tejido mesenquimatoso. Epitelial igual. Epitelios planos estratificados hay en la piel, hay en la mucosa oral, se diferencia entre la piel y la mucosa, digamos, por la queratina. Epitelio cilíndrico o cúbico
sea, desde el estómago, porque secreta y absorbe, ¿no ve? El intestino secreta, absorbe, la glándula lagrimal secreta, absorbe, ¿no ve? Entonces, eh, hay un montón de orígenes, tanto de epitelio plano como epitelio cilíndrico o cúbico. Sea que la estirpe, y ya estamos diciendo que estirpe y origen es diferente, muchas veces lo voy a repetir, y luego pregunto qué es estirpe y qué es origen y me cantinflanean después. El estirpe epitelial o y mesenquimatosa, si es benigno, nosotros le vamos a poner una en la nomenclatura. Nomenclatura significa ponerles, como hemos visto en la anterior clase, prefijos y sufijos para no tener que aprendernos de memoria todos los cánceres o las neoplasias benignas habidas y por haber. Entonces, le pongo o un prefijo o un sufijo a la palabra raíz. A veces este prefijo puede pasar a ser sufijo, igual casi significa lo mismo. Entonces, si es epitelial o mesenquimatoso benigno, el sufijo va a ser oma, aquí, oma. Si es epitelial maligno, el prefijo o sufijo, a veces se usa como prefijo, a veces se usa como sufijo, lo mismo con mesenquimatosa, a veces prefijo, a veces sufijo. En epitelial se va a llamar carcinoma. En mesenquimatoso se va a llamar sarcoma. Volvemos a repetir. Todo lo benigno, sea epitelial o mesenquimatoso, termina en oma. Todo lo maligno, sea epitelial o mesenquimatoso, es diferente. Termina en carcinoma o en sarcoma. Pero doctor, carcinoma igual termina en oma y sarcoma igual termina en oma. Sí, pero en este caso estamos tomándolo como completa la palabra. Carcinoma, no solo el oma del final. Y sarcoma, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de, ya le hemos puesto su apellido, o oma, o carcinoma, o sarcoma. Ahora, la siguiente etapa es que tenemos que saber el origen de la célula. Y el origen de la célula en la mesenquimatosa es re fácil, porque de acuerdo a que si es músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, de ahí viene su prefijo. Por ejemplo, si es de hueso, va a ser osteo. Si es de cartílago, condro. Si es de tejido adiposo, lipo. Si es de tejido muscular, mio. Y si es de tejido de dentina, dentino. Así. A ver, ¿qué será un osteocondroma? ¿Quién me puede decir? Te dicen en el reporte histopatológico osteocondroma. ¿Cómo es? ¿Qué me podrían decir de esto? Nada. ¿Cómo es? Motivación extrínseca. Doctor, sería una neoplasia benigna de los huesos y el cartílago. Ya. ¿De qué estirpe? Osteocondroma. Sería de estirpe mesenquimatoso. Ya. Y de dos orígenes, ¿no ve? De cartílago y hueso. Ahora, esto no es una neoplasia mixta porque solo viene de tejido mesenquimatoso. Tiene varios orígenes, pero solo mesenquimatoso. Entonces no es una neoplasia mixta. ¿Qué será un angiomiolipoma? Por cierto, lo de las prácticas, bueno, no todos han visto el riñón, pero yo les aconsejo que lean qué es un angiomiolipoma. ¿Qué será un angiomiolipoma? Es un tumor mixto, es una neoplasia mixta que Doctor, tiene, neoplasia benigna de origen. Los orígenes que dijo de la estirpe mesenquimatosa. ya, Vasos. angio de qué sería, Eso sería vasos ya, mío, de músculo, lipoma, de tejido graso, adiposo. exacto, es un angiomiolipoma, es una neoplasia benigna de una sola estirpe, mesenquimatosa y de varios orígenes. Entonces, al tiro, si tú escuchas, o sea, porque te rayas, ¿sabes? ¿Qué es esto? Te dice, te pregunto, ¿no? Tú, ay, Dios mío, a ver, hay que ordenar mis ideas. Al tiro, si dice carcinoma, maligno. O si dice carcinoma sarcoma, es maligno. Listo. Si solo dice oma en el final, listo, benigno. Así tiene que funcionar tu cerebro rápidamente. Después, si viene lipoma, mío. Ahora, en músculo hay dos variaciones. Si quieres decir músculo liso, puedes decir LL, vas a acordarte. Leiomioma y su contraparte leiomiosarcoma.
Si quieres decir músculo estriado, no solo músculo como tal, como un mioma o un eh, miosarcoma, dirás en músculo estriado, que tiene estriaciones rhabdoides, se van a acordar así en la histología, rhabdomioma y rhabdomiosarcoma. Entonces, si yo digo angiomiolipoma, angiomioliposarcoma, su contraparte. Condroma, condrosarcoma. Osteoma, osteosarcoma. Lipoma, liposarcoma. Hemangioma, hemangiosarcoma. Esto está facilito con el mesenquima. Con el epitelial hay algo más que hay que añadir que tiene que ver con la morfología. El epitelial pone su prefijo de acuerdo a la morfología histológica o macroscópica, o ambas. Entonces, de acuerdo a eso, si tenemos epitelial, pero que parece como dilataciones, como dedos de guante, como prolongaciones, a eso se llama papilo. ¿Cómo se llamará entonces una neoplasia benigna epitelial como una verruga? Y eso se puede ver en piel y generalmente en cervix, ¿no? Y está causado por ese mismo nombre del virus, ¿no? Que tan mentado virus que produce pinche cáncer de cervix, ¿no? ¿Cómo se llamará neoplasia benigna epitelial que tiene dilataciones como dedo de guantes y está en cervix, digamos, uterino? Papiloma. Papiloma. Si se forma, si tiene una forma arborescente con un tallo fibrovascular, como un brócoli, le vamos a poner pólipo, polipoma, polipocarcinoma. Si forma una lesión irregularmente ovoide con contenido de líquido o semilíquido en su interior, o sea, un globito, o sea, un quiste, le vamos a poner el prefijo de cisto, cistoma, cistocarcinoma. Si, a ver, si proviene de glándulas, o sea, si su epitelio es cilíndrico o cúbico, y ya sabemos que esto es facilito para acordarte en histología, si absorbe o secreta algo, no es epitelio plano, porque tiene que ser epitelio cilíndrico, ¿no? Para absorción o secreción. Le vamos a poner el prefijo de adeno, que viene de glándulas. Si ustedes me van a una biopsia de estómago y yo les digo que el diagnóstico es un adenocarcinoma, ¿qué se entendería por esto? Adenocarcinoma. Entonces sería una neoplasia maligna de origen epitelial, de Ya, estirpe epitelial y origen glandular. exacto. Entonces, si viene o forma glándulas, le vamos a poner el prefijo de adeno. Ojo con esto, porque el adenocarcinoma en anillo de sello no forma glándulas, pero viene de glándulas. Por eso se sigue llamando adenocarcinoma. De piel, por ejemplo, carcinoma epidermoide, le vamos a poner directamente, no le vamos a poner adeno nada. ¿Qué sería un cistadenoma papilar? En ovario. Cistadenoma papilar. Lo primero, ¿en qué termina? Entonces hay que saber si es benigno o maligno. ¿Cómo es? Cistadenoma papilar. Benigno o maligno. Benigno, porque termina Benigno. en oma. Ya. ¿Y de qué estirpe es? ¿Epitelial o mesenquimatosa? Epitelial. Ya. ¿Y de qué origen, bueno, de qué morfologías arquitecturales? Hemos dicho que epitelial tiene que ver con macro o micro morfológico, ¿no? Cistadenoma papilar. Esa lesión, ¿qué formas tiene? Glandular. Más Glandular, como una verruga adentro, y además, ¿es un globito o no es un globito? ¿Cómo es? Sí, sí. Cista. Ya. ¿Qué importancia y relevancia tiene, y esto va a estar en el examen teórico, de que una neoplasia sea quística? Por ejemplo, si les digo cistadenocarcinoma, ya eso ya cambió la cosa, ¿no ven?
cistadenocarcinoma. Y algunos de mis estudiantes de práctica también han tenido ese caso, ¿no ve? En la macro les he mostrado eso. No el riñón, sino un ovario, un globito. ¿Qué importancia clínica tiene que sea cistadenocarcinoma? Primero que nada, ¿un cistadenocarcinoma es benigno o maligno? Es maligno. Maligno. Es quístico, es glandular y además forma verrugas. ¿Será que es menos probable o por lo menos tiene menos chance que otras neoplasias malignas de invadir y metastatizar un cistocarcinoma, ni siquiera adeno, ¿no? Un cistocarcinoma? Un adenocarcinoma de estómago con un cistocarcinoma de ovario, ¿cuál tiene menos probabilidad de invasión y metástasis? Adenocarcinoma de estómago versus un cistadenocarcinoma, perdón, de ovario. ¿Quién El de tiene ovario. cápsula que lo rodea? El de El ovario. Adenocarcinoma. Exacto. Entonces, cuando un cirujano, que ojalá sea cirujano y no un cirujasno, agarra y me manda el quiste roto, ¿es de peor o de mejor pronóstico para el paciente? Y se le rompió en la cirugía, ahí adentro. Y es un cistadenocarcinoma. De peor diagnóstico. Perdón, no te escuché muy bien. De peor diagnóstico, doctor. Sí, porque se ha dispersado por todo y además tenía agüita y ahí diluidas células, ¿no? Y van a ir a implantarse por todo lado. Entonces, importantísimo eso. Entonces, ¿qué es una neoplasia mixta? Una neoplasia mixta es que realmente tenga una parte, una estirpe mesenquimatosa y epitelial. Por ejemplo, el tumor más frecuente, neoplásico, benigno, de mama, lo deberían saber por semio. ¿Alguien tiene idea? Tumor más frecuente, benigno de mama en edad fértil. En mama, que todas las mujeres a veces se preocupan, así cuando tienes, ay, creo que tengo cáncer y no sé qué, y lo tocan, y es duro, y a veces duele después en relación con los ciclos menstruales. ¿Alguien tiene idea? Y es un Serían tumor los mixto. quistes, doctor. O a veces No, los fibromas. quistes, más difícil, pero es un tumor mixto. Tiene que ver con fibro. Fibroadenoma. Exacto. ¿Qué será entonces un fibroadenoma en mama? ¿Es benigno o maligno? Benigno. Benigno, doctor. Listo. ¿Epitelial o mesenquimatoso o los dos? Fibroadenoma. Sería Mixto. mixto, doctor, por su origen. Mixto. Por las estirpes en realidad. ¿No ve? Porque por origen un angiomiolipoma no es de dos estirpes. Es de varios orígenes. Puedes tener varios orígenes y no es mixto. Angiomiolipoma, ejemplo. Ahora, para tener de verdad un mixto, tiene que tener las dos estirpes. O sea, fibroadenoma. ¿Qué será entonces un carcinosarcoma? Carcinosarcoma. Es maligno. Ya. También ¿Y es mixto o es solo epitelial o solo es mesenquimatoso? ¿Cómo será? Carcinosarcoma. Sería mixto, doctor. Es mixto, exactamente. Ahora, no está en el libro, se los digo para que cuando vengan con sus cartitas, cuando se hayan tirado, digamos, todo el curso, porque al 7% vamos a ir que van a probar. Incluso mis estudiantes se van a ir a la chingada, pero con no tan fea. Cuando vean, no estaba en el libro donde dijo y la chingada, así, estoy diciendo hoy día, no está en el libro y hay algunos términos de prefijos y sufijos en la nomenclatura que los estoy dando aquí en clase. Por ejemplo, el sufijo oide. ¿Qué será el sufijo oide? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo hablamos de oide? ¿Un humanoide es un humano? ¿Cómo se no, entenderá el sufijo No. oide?
Sería Ya. algo similar. Pero no es. Similar, pero no es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un carcinosarcoma y un carcinoma sarcomatoide? Doctor, que las segundas sería una neoplasia de estirpe epitelial, pero se parece a una mesenquimatosa. Perfecto. No es mixto y solo es un carcinoma nomás, pero se parece a un sarcoma. Carcinoma sarcomatoide no es lo mismo que un carcinosarcoma. ¿Qué será un sarcoma epitelioide? ¿Es un tumor mixto? ¿O solo Sí, tiene un carcinoma epitelioide? O no, un sarcoma, perdón, epitelioide. ¿Sí? ¿Es de dos? sí, es mixto. ¿Por qué? No, doctor. Termina en oide, ¿no ve? Cuando es oide es parecido, pero no es. A ver, una pregunta metacognitiva que aparece tonta, pero que hasta los residentes, los internos, los médicos de base se soncean en mi hospital. Ojalá que no en todo el mundo, pero yo creo que sí. ¿Cuál es la diferencia entre un cáncer y un carcinoma? Chan, chan, chan. Facilita la pregunta es, pero les hacen Doctor, caer hasta los mejores, así. sería ¿Cómo que es? el carcinoma está dentro de lo que es el grupo de cáncer. Ya, ¿cómo eso sería? A ver, porque los dos empiezan con K, C, no CA, cáncer, carcinoma. Pero más a específico, ¿cómo podríamos explicar esto? ¿Qué es un cáncer y qué es un carcinoma? ¿Un sarcoma es un carcinoma? No, doctor. Ya. ¿Un sarcoma es un cáncer? Sí, doctor. Exacto. Cáncer es el término genérico para denotar a todas las neoplasias malignas, sean epiteliales o mesenquimatos. Cáncer. Cuando dices carcinoma es epitelial, cuando dices sarcoma es mesenquimatoso. O sea que un carcinoma y un sarcoma están en el grupo de ¿qué? De cánceres. Así nomás. Cuidado que me estén diciendo, es un cáncer maligno. A ver, ¿por qué me mato de la risa cuando me dicen eso hasta los médicos de base? Es un cáncer maligno, me dicen. Porque es ¿Por un qué yo me término mato de la risa? redundante, doctor. Pero claro, o sea, es un cáncer maligno. Entonces hay un cáncer benigno, así que no hay, pues, ¿no ve? No puede ser, ¿no ve? Ya. Ahora, a ver, repasando aquí, ¿no? La arquitectura y el origen para prefijo o sufijo. Y aquí tenemos adeno, cuando forma glándulas o tiene de glándulas, dilataciones como digitiformes, como dedo de guantes, papilo, lesión irregularmente ovoide con contenido de líquido semilíquido considerar quiste, pólipo es como un brócoli, y aquí está rhabdomioma, si es estriado, leiomioma, si es músculo liso, lipoma, fibroma, condroma, osteoma, y su contraparte, que es maligna, ¿no? Adenocarcinoma, papilocarcinoma, cistocarcinoma, polipocarcinoma, rhabdomiosarcoma, leiomiosarcoma, liposarcoma, fibrosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma. Antiguamente empezaba por las otras diapositivas, pero ahora hemos empezado por esta. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando están formando redonditos, a ver aquí. Cuando están formando redonditos con células cilíndricas o cúbicas, ¿qué hemos dicho que se llama? Y es benigno. Ahí no estamos. Bueno, Los cistomas, doctor. cuando están en la histología, cuando hay así.
esto que se llama glándulas, que son formadas por células cilíndricas o cúbicas. Ah, doctor, sería un adenoma. Adenoma, aquí está en intestino, esto está visto desde arriba, si está aquí uno, otro, y esto está visto histológicamente. Igual en tiroides, si forma o viene de glándulas, sería un adenoma tiroideo. A ver. ¿Esto cómo le podríamos llamar? ¿A qué les parece? ¿Qué les hace recuerdo? Esto está hacia arriba, ¿no? Foto de arriba del estómago, foto de ladito cortado y su histología. ¿A qué les parece? ¿A un quiste, a una dilatación como dedos de guantes o a un brócoli? Un brócoli, doctor, un pólipo. Ya, es un pólipo adenomatoso. ¿Por qué un pólipo adenomatoso? Porque a la histología vemos que tiene glándulas. Ahora, ojo con esto, no está en el libro y les voy a preguntar, o sea que ya no pueden hacer esa partita en la cartita, de que se anule esa pregunta. Un pólipo, les he dicho que tiene que ver con neoplasia y la parte epitelial, pero un pólipo realmente no deberíamos usar el nombre de pólipo, porque el nombre de pólipo está reservado para que, ¿de dónde viene el nombre de pólipo? De los corales. Entonces deberíamos decir polipoide, parecido a un coral. Realmente deberíamos decir es un polipoide, un polipoide adenomatoso, pero se ha quedado la, el nombre de pólipo. Ahora, un pólipo puede ser una lesión reactiva, puede ser una lesión neoplásica, puede ser una lesión neoplásica benigna, puede ser una neoplásica maligna. Es un conflicto cognitivo que hay que resolver. En general, en general, las reglas se aplican bien y adenoma es benigno y adenocarcinoma es, bueno, oma es benigno, carcinoma maligno, sarcoma maligno, pero hay excepciones a la regla. Estas pinches excepciones a la regla son el dolor de cabeza de todos. ¿Por qué? Porque las excepciones a la regla son neoplasias que son, se llaman como benignas y en realidad tienen comportamiento de invasión y metástasis, o sea, malignas. Esas excepciones a la regla están incluidas el pólipo. El pólipo puede ser una lesión reactiva. Puede haber un pólipo metaplásico, o sea, un brócoli que sea de metaplasia en el intestino, sí. Puede haber un pólipo, un brócoli que sea de inflamación, sí. Puede haber un pólipo amartomatoso, sí. Coristomatoso también. Van a buscar esos términos que son conflictivos también. Termina en oma, entonces benigno. No. Ahora, lamentablemente, la chingadera va más allá todavía. Si yo les he dicho que oma es benigno, ¿no ve? Y entonces tendría que venir aquí oma directamente, ¿no ve? En neoplasia benigna y aquí en maligna, carcinoma. Pero no funciona así. Oma, algún estupidín a lo largo de los, cuando ya quedamos que las nomenclaturas eran para neoplasias y benignas y malignas, le puso nomás oma y le metió nomás, como todo, así como en Bolivia, metele nomás, y le puso términos de sufijo oma a neoplasias, a lesiones reactivas. Las lesiones reactivas, ya habíamos dicho que tienen estímulo, tienen respuesta, tienen causa, pero cuando se quita la causa, se quita. Y las más comunes son las itis, ya hemos dicho. Y hay también adaptaciones celulares como hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia. Las neoplasias son mutaciones en protoncogenes y se quita el estímulo, no se quita ya la respuesta. Tienes un cáncer de piel, no por quitarte del sol se va a quitar el cáncer de piel. Si tienes una quemadura solar, sí se te va a quitar por quitarte del sol. Entonces, el término de tumor, por ejemplo, el término oma, el término de pólipo y algunas neoplasias bueno, y algunos otros no están en el libro. Por favor, para mañana
para que pues, sea más fructífero esto, vean por favor, alguien me lo comparte de mis estudiantes en el grupo de general el, el video de conflictos cognitivos en nomenclatura de las neoplasias, para que mañana sea más digerible esto. Antiguamente no la ponía, ya este año se ha publicado un artículo que lo hemos hecho conjuntamente con la universidad y la sociedad científica, bueno, no la sociedad, sino los de la revista, la sociedad, ¿no? Donde yo propongo reglas adicionales para evitar tener que memorizar todas estas excepciones a la regla, porque en realidad son equivocaciones a la regla, no queremos admitir esto. Por ejemplo, ¿un linfoma sería benigno o sería maligno? Según nomenclatura. Linfoma. Benigno. Benigno, sin embargo, es totalmente recontra hiper maligno, invasivo, metastásico, de la chingada es. Pero es una excepción a la regla, así te dice el libro. Y en el libro te dan una lista de un cuadrado de unas 20, 30 que tienes que aprenderte, y no son todas. Entonces, imagínense, y si solo me baso, ya, OMA sería lindo, ¿no? Que es benigno, carcinoma, sarcoma, listo, pero no las hemos cambiado los nombres y preferimos admitir que es un error y que hay que cambiar hasta en el Harrison de medicina interna. Seguimos poniéndole la misma chingadera. A ver, ¿un melanoma sería benigno o sería maligno? Melanoma. Benigno. Benigno según la nomenclatura. Y es súper recontrainvasivo, maligno, hijo de la chingada, ¿no ve? Y ese encima nos conflictúa con qué es un nevo y qué es un amartoma. Entonces, para mañana, a ver, revisen eso. Cuando tienes ¿cómo se llama esto? Un lunar. ¿Qué chingados es un lunar? ¿Es un nevo? ¿Es un amartoma? ¿Es un melanoma? ¿Qué chingados es? Por semiología ustedes han debido ver esto. Entonces, todos esos conflictos cognitivos están resueltos. También a ver si alguien me lo comparte en el grupo, el artículo que les he dado, el nuevo artículo, ¿no? Las reglas propuestas. ¿Cómo he logrado hacer este artículo? Porque me daba miedo. Después de muchos años decía, bueno, esta regla me parece coherente. Por ejemplo, que no hay neoplasias benignas de leucocitos, de glóbulos blancos. Entonces, cualquier cosa que venga de leucocitos, aunque termine en OMA, es maligno. Por ejemplo, un plasmocitoma que viene en células plasmáticas, las cuales son linfocitos B, especializados, súper especializados, súper maduros, súper diferenciados que producen inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Un plasmocitoma es benigno o es maligno? Acabo de decir las reglas. Una regla de las que he propuesto. Maligno. Maligno, doctor. Maligno. Pero yo decía, pucha, por ahí en algún tipo de linfoma, de leucemia, no sé, por ahí no hay. Y por ahí me estoy equivocando y estoy diciendo tonteras y estoy generalizando. Blasto, por ejemplo, otro sufijo que no existe en el libro, como el oide, que les he dicho, ¿no? Un blastoma, a ver, un nefroblastoma, ¿sería benigno o sería maligno? Maligno, doctor. Pero no, pero tú, porque es mi estudiante, pero a ver, por nomenclatura nomás, ¿cómo es? Blastoma, OMA, ¿cómo es? Benigno. Benigno por nomenclatura. Benigno, pero blasto es células en diferenciación, células en maduración. Todos los, no todos, la mayoría de los blastomas que no están en cavidad oral son malignos. A ver, hepatoblastoma, benigno o maligno, ¿cómo es? Maligno. Maligno. Odontoblastoma, benigno o maligno. Benigno. Benigno porque está en la cavidad oral. Esa regla es mía. Pero, y otras reglas más que están ahí en el video, van a leerlo y si quieren ven el artículo, ¿ya? Pero decía, por ahí existe otro que no me estoy bien, es más. Es ahí donde me ha ayudado súper genial la inteligencia artificial, porque me lo ha revisado en cuestión de horas, en todos los libros, artículos publicados, todo el material de la humanidad, digamos, en cuestión de neoplasias, y me ha dicho, sí, tu regla es adecuada, porque he revisado todo esto, pero yo le he puesto un prompt bueno, para que me lo revise. Entonces es ahí que me he animado realmente a hacer estas reglas, que son reglas que espero que algún día estén incluidas en un libro.
para no tener que aprenderse de memoria todo eso. Entonces, para mañana, por favor, vean el video, creo que dura 36 minutos. Si ya han captado lo de inicio de hoy, ni siquiera es 36 minutos, serán 24, porque lo pueden adelantar los primeros 10 minutos, porque los primeros 10 minutos les hablo de esto, de la nomenclatura normal, y los otros 20 minutos de estas 5 reglas que yo propongo. Y finalmente, pero creo que en el video no está, entonces mañana, porque ya lo he ido modificando esa presentación, hay una última diapositiva que creo que con eso se les queda de memoria. La última diapositiva es la que hay que ver, y yo creo que con eso ya. ¿Alguna duda, pregunta, observación? Bueno, entonces mañana 5 de la tarde va a durar 45 minutos máximo la clase. Este martes y el siguiente martes, obviamente que también el miércoles pasamos normal. Los días de teórica también voy a procurar empezar unos 15 minutitos antes también para tener un poco más de tiempo, ya que este capítulo es un poco ampuloso y hay que darle el tiempo nomás para que entiendan. Bueno, no sé si hay preguntas, si no, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao.